Buenas tardes. Quisiera pedirles, aunque ya el Padre Lugo dirigió la oración, una cosa breve vamos a hacer para disponernos aún más a dejar que Dios, que el Espíritu Santo obre en nuestras almas. Así, sentados como estamos, sin movernos mucho, pues sin pararnos, vamos a poner en manos de Jesús y de nuestra Santísima Madre todas nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras inquietudes, todo, para que ellos se hagan cargo de todo esto y estemos libres de preocupaciones durante estas meditaciones, y así pongamos nuestra atención en lo que Dios nos quiera poner en nuestras almas. Entonces, cada quien interiormente, si quiere ir siguiendo esto, al fin aquí está nuestro Señor, bueno, la imagen, y también está nuestro Señor. Jesús, abandonamos en ti todo nuestro corazón, con todo lo que contiene, preocupaciones, sufrimientos, inquietudes, ansias. Tú conoces todo lo que traemos interiormente. No queremos quedarnos con nada, para que nada nos estorbe y poder recibir la luz y las gracias que nos quieras comunicar. Te pedimos que nos hagas humildes y dóciles a tu santísima voluntad, para que realmente sea provechoso estas meditaciones. María Santísima, Madre nuestra y Reina de este reino de la divina voluntad, toma nuestra voluntad, purifícala, moldéala y haz que reine en ella la santísima voluntad de Dios. Luisa, tú que fuiste la hija primogénita de este querer supremo, enséñanos a vivir en la divina voluntad. Así sea. Y bueno, pues con esto vamos a empezar a meditar un poco sobre pues estas verdades tan grandes, tan maravillosas y tan profundas que Dios nos ha querido dejar por medio de nuestra querida Luisa Picarreta. Como ya dijo el Padre, aquí no se trata de hablar de cosas fuera de la iglesia o cosas tan novedosas que no tengan nada que ver con lo que hay en la iglesia. No, Jesús se lo dice a Luisa. Esto es el culmen, el coronamiento de toda la santidad y de lo que Él dejó en su iglesia. Entonces estaremos hablando de cosas que tienen su raíz en nuestra fe, en la fe católica, que tienen su raíz en las Sagradas Escrituras. Claro, entonces ¿a qué vino Jesús? ¿A decir lo mismo? No, a profundizar. Entonces, quizá en ese modo en ese sentido se pueda decir que es nuevo en la profundidad que le da.
pero no nuevo así que no tenga su base en la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia siempre se ha conocido voluntad de Dios, voluntad divina. De hecho, si no se conociera y si no hubiera voluntad divina que seguir, nadie se hubiera hecho santo. Es más, ni siquiera se hubieran salvado, porque no hay salvación sin seguir y sin cumplir la voluntad de Dios. Entonces, voluntad de Dios siempre ha habido en la iglesia, en ese sentido no es nuevo. ¿En qué es nuevo? En la profundidad que le viene a dar a esto, o sea, a un desarrollo pleno, a llegar a unos grados que antes no se habían llegado, pero no quiere decir que antes no hubiera, pues eso creo que queda claro. Vamos a ver un poquito cómo pues esto está dentro de la iglesia realmente. Primero, pues ya dijo, también mencionó el padre, cómo Luisa siempre estuvo dentro de la iglesia, fue hija de la iglesia, fue bautizada, fue católica, recibió los sacramentos y además siempre fue seguida por su confesor designado por su obispo. Entonces esto la insertaba plenamente a la iglesia, de tal manera que todo lo que iba recibiendo ella lo iba depositando en la iglesia por medio de su confesor. Entonces, Luisa está dentro de la iglesia. Cuando Luisa muere o pasa al cielo, pues ya estaba cumplida toda esta obra del reino de la divina voluntad que Jesús había formado en ella. Este reino, vamos entendiéndolo mejor, no es un reino material. Jesús lo formó en Luisa. Entonces, ¿de qué está formado este reino si en Luisa no se ve nada de exterioridad? No hizo fundaciones, no hizo comunidades, no se fue a predicar por todo el mundo. Entonces, ¿de qué está formado este reino? Pues vamos a ver qué hay en Luisa. Conocimientos de divina voluntad y actos de divina voluntad. Entonces, este reino está formado de cosas espirituales, como son los conocimientos que Dios le dio a Luisa. Cada conocimiento que le iba dando a lo largo de todos esos años que ella estuvo en cama, era el material con el que iba construyendo ese reino dentro de ella. Y cuando ella, de acuerdo a ese conocimiento nuevo que le iba dando nuestro Señor, formaba, modelaba sus actos, entonces ella lo construía junto con Jesús dentro de ella. Entonces, por eso vemos que Jesús le habla un día y le hace conocer una verdad sobre su santísima voluntad. Y luego vemos en sus volúmenes que pasan 2, 3 o 5 días y Jesús no le da otra verdad, le deja tiempo para que ella realice sus actos de acuerdo a ese nuevo conocimiento. Entonces Luisa, al recibir ese nuevo conocimiento, lo medita y empieza a hacer sus actos y a modelar pues todo su interior de acuerdo a esa verdad. Entonces ya forma una parte de ese reino, vamos a decir un muro, un ladrillo, un algo, ¿no? Ya que masticó bien esa verdad y le hizo vida propia, Jesús se le vuelve a manifestar y le dice otra verdad. Y así, sucesivamente, iba formando esas verdades en ella, las iba uniendo con el cemento del sufrimiento, que siempre estuvo presente en ella, y con todo este trabajo y todo este sufrimiento,
toda su inmolación, se formó este reino a lo largo de toda su vida. Y estuvo completado cuando Luisa da el último respiro. Porque entonces, hasta el acto de morir ya queda hecho en la divina voluntad, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces, ya ahí está formado el reino de Dios, de la divina voluntad, en la tierra. Y está abierto a disposición de todo, porque dejó los escritos. Ese es el reino de Dios, el reino como viene en las Sagradas Escrituras. A ver, ¿qué dijo Jesús? Él habló de su reino, ¿no? ¿Qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Es decir, es espiritual, no es material. Si estamos esperando reino material que veamos con los sentidos, estamos equivocados. Porque Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera, yo hubiera mandado a mi Padre ángeles, ya los verían, que me defenderían. No, o sea, ya verían cosas materiales. No, mi reino no es de este mundo, es espiritual. Mi reino, el reino de Dios no viene con ruido, con pompa, con ostentación, porque es espiritual. El reino está dentro, es decir, es interior. Entonces ya, desde ahí Jesús por lo menos nos dice las características de su reino, para que no nos equivoquemos en estar esperando reinados materiales de Jesús. Queremos ver que la sociedad cambie, que la gente cambie, que el mundo cambie. Pero eso sí, nosotros casi no cambiamos, ¿verdad? Entonces, el reino se debe de formar dentro de nosotros. Ya está, es más, o sea, el reino ya está. Entonces, ¿qué falta? Que nosotros lo acojamos, cada uno de nosotros, como Luisa, y lo vayamos formando dentro de nosotros, construyendo como Luisa, leyendo y haciendo nuestros actos, modelando nuestros actos. ¿Que va a cambiar nuestra vida? Pues sí, sí va a cambiar, y a lo mejor algo se nota por fuera. Pero no es que vaya a cambiar toda la sociedad, no, voy a cambiar yo, porque el reino está dentro de mí, debe de estar dentro de mí. Y yo soy la que me debo de ir purificando, la purificación va a ser dentro de mí. Entonces, ese es el reino que Dios quiere formar y que ya está dentro de la iglesia, depositado por medio de Luisa. Pasó a su obispo, del obispo pues ya la mandó al Vaticano y ya está corriendo en el cuerpo místico por medio de estos escritos. Entonces, el reino ya está a disposición del que quiera. Dichosos los que quieran vivir en este reino, en este reino tan santo, en este reino que nos va a renovar, que nos va a colmar de todas las felicidades divinas, no humanas, divinas, de todos los bienes celestiales, que para eso va a tener su costo. Claro que tiene su costo. Si estamos hablando de la cosa más grande, que es la voluntad de Dios reinante en mis actos, pues tiene su costo, es decir, tenemos que morir en todo a nosotros mismos. Como alguien que quiere ir a vivir a otro país mucho mejor, pues va a tener su costo. Dejar su familia, bueno, dejar sus cositas, cambiar de costumbres, cambiar de idioma, pues sí tiene su costo. Pero si entiende que va a recibir y va a mejorar, pues se sujeta a cualquier sacrificio con tal de adquirir algo mejor, ¿no?
Pues igual nosotros, todo está en entender en qué es este reino y qué riquezas nos va a dar y qué bienes a nosotros y a los demás. Y entonces estaremos dispuestos a sacrificar todo con tal de adquirir tanto bien, a menos de que prefiramos quedarnos con nuestra pobreza y no mejorar espiritualmente, porque es que como son mis cositas que yo estoy acostumbrado siempre, ¿cómo las voy a dejar? Mi casita donde siempre viví, no, yo no me voy a ir a otro país nunca porque es mi casita. No, pero es que en el otro país vas a vivir en una mansión más hermosa, aunque no la conozcas todavía. Tienes primero que dejar tu casita para que puedas ir a la mansión. No, pero es que es mi casita, yo no la dejo. Entonces, así estamos cuando no estamos dispuestos a sacrificar todo para ir a conocer ese reino de la divina voluntad y poder vivir ahí. O hay gente que nada más quiere viajar, ver, mira qué hermosas cosas, pero yo me regreso a lo mío. Porque puede suceder así también en esto, ¿no? Habrá gente que lea, qué bonito, qué hermoso, cuántas riquezas, pero mi vida sigue siendo la misma. O sea, vivo con mis miserias, con mis defectos, con mis pasiones, en mi tugurio, en mi casita tan pobrecita. Pues qué tristeza, ¿no creen? Dios no nos hace conocer las cosas como turistas, nada más para que se nos antojen. Dios nos viene a dar a conocer todo esto para que vivamos en Él, para darnos la posesión de estos bienes. Él nos quiere comunicar sus bienes y hacernos vivir como Él, como Rey. Repito, espiritualmente hablando. Bueno, entonces, así a grandes rasgos, en esto consiste el reino de la divina voluntad y así se va formando en el alma. Y repito, esto ya está en la iglesia, no tenemos por qué estarlo esperando a futuro, ya está. Quizá lo que falta es que se difunda más y haya más almas dispuestas a sacrificar todo por vivir en Él. Sí, pero no nos hagamos ilusiones. Jesús lo dice, serán pocas en comparación con las muchas almas que hay en el mundo, serán pocas. Como siempre han sido pocos los que tienden a la perfección. Y esto también es bíblico, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, estar pensando en que todo el mundo va a cambiar y el reino de la divina voluntad va a estar en todo el mundo, pues eso no. Es estar un poco esperando cosas que no. Y esperar a futuro las cosas nos hacen perder la oportunidad de vivirlas ya, hoy, en el presente, yo. Bueno, entonces esto pues para reflexionar y tomar más conciencia pues de que Dios nos ha llamado a algo grandísimo, que es conocer su reino y vivir en él. O sea, regalo más grande no nos puede dar en estos tiempos. Ahora, la respuesta está en cada quien. Y si Jesús dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos, no es que Él elija a pocos, es que la gente, pocos son los que eligen sacrificar todo para seguir a Jesús. Oyen la noticia, pero pues no todos responden. Entonces, ojalá el fruto de este retiro sea el conocer más, sí, pero el responderle personalmente a Dios, personalmente y por amor, libremente, sabiendo que es lo mejor. No crean que presionados, yo no vengo aquí a presionarlos
ahora me van a hacer una promesa, ahora me van a firmar, ahora si no, o sea, pues no. Vamos aquí es reino, el reino de Dios tiene que ser reino de libertad, porque Dios nos hizo libres. Y lo primero es respetar la libertad. Hasta Dios la respeta. A ver, díganme ustedes si conocen algún pasaje en el Evangelio en que Jesús forzó a alguien a seguirlo. Hacía la llamada, atraía a la gente, pero nunca forzó a nadie. Entonces, igual, claro, dichosos los que entendieron y siguieron a Jesús, y pobrecitos los que nada más lo escucharon y lo vieron pasar y quedaron igual, sin la riqueza, teniendo ahí a Dios encarnado enfrente. Entonces, ojalá pues el fruto de este retiro sea esa correspondencia libre, espontánea, interior a Dios, llena de amor. Bueno, retomando el tema pues con el que empecé, que era cómo todo esto está dentro de la iglesia, pues también vamos a ver un poquito el desarrollo que ha tenido la divina voluntad dentro de la iglesia. Como les decía, siempre se ha conocido voluntad de Dios. Pero ¿dónde está entonces la diferencia con Luisa? Pues que en general se conocían el estar resignado a la voluntad de Dios. Bueno, para empezar, hay gente que ni siquiera quiere conocer lo que es voluntad de Dios, ¿no? En todas las épocas. Y cree que lo máximo es su propia voluntad humana. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién es el que los guía? Su voluntad humana. Entonces, hacen lo que quieren y creen que eso es lo máximo. Y hay de quien los contradiga, ¿no? Quien les estropee sus planes o sus caprichos. Y entonces su máxima autoridad y su máxima guía son ellos mismos. Y desconocen que hay una voluntad superior, que es la voluntad divina, la voluntad de Dios, que es de la cual ha salido todo. Y es la voluntad perfectísima, es la voluntad sabia, es la voluntad santísima, que si la quisieran conocer, pues verían que su voluntad humana es tan pequeñita, tan llena de miserias, que no la tendrían como lo máximo en su vida, el hacer lo que ellos quieren. Entonces, esa es la primera cosa, al menos reconocer que hay una voluntad superior a la nuestra y que es toda santa. Los que han reconocido eso, pues son aquellas personas que han seguido los mandamientos de Dios. Entonces ahí está expresada en los mandamientos, está expresada o expresadas algunas disposiciones de la voluntad de Dios. Eso es lo mínimo para salvarse. Entonces, los mandamientos, ¿de dónde salieron? De la voluntad de Dios. O sea, por eso, Dios quiere que hagamos esto, Dios no quiere que hagamos lo otro. Ahí está el querer de Dios, ¿no? O sea, eso es lo primero, lo básico. Sin lo cual no hay ni salvación desde el Antiguo Testamento. Entonces ya ahí había eso de voluntad de Dios, hasta ahí conocían. Luego viene Jesús a la tierra. Y entonces de él, pues él trae en sí mismo la voluntad divina. Aparte, tiene su voluntad humana como hombre. Y entonces todo lo que hace él, pues tiene su origen en la voluntad divina. Entonces, por ejemplo, los sacramentos, ¿de dónde salen?
Pues de Jesús, ¿no? Eso por catecismo lo sabemos. ¿Quién instituyó los 7 sacramentos? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, salieron de la voluntad divina. Dios quiso dejarnos esos signos sensibles para comunicarnos su gracia, esos canales. Entonces, eso ya en la redención, eso fue también, aparte de los mandamientos, vienen los sacramentos. Eso es voluntad de Dios. ¿Qué más dejó Jesús? Dejó a la iglesia, porque la iglesia brota también y sale de la voluntad de Dios, porque Jesús la instituyó, Jesús la fundó. Entonces, el que no está insertado en la iglesia, o el que estando insertado se sale, pues no está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso, fíjense cómo va saliendo que es voluntad de Dios hasta donde conocían pues los santos. Y si vemos y analizamos el ejemplo de los santos, pues es eso, ¿no? Que vivían cada vez con mayor perfección esas cosas que conocían como voluntad de Dios. Luego está todavía más, ya no solo mandamientos, sacramentos, Santa Iglesia, sino está los consejos evangélicos y la perfección, que también es voluntad de Dios. Toda la palabra de Jesús, todo lo que tenemos en el Evangelio, ¿de dónde salió? Pues de su voluntad. Él quiso decir esas palabras y las dijo con su voluntad divina y con su potencia divina. Y por eso esas palabras dan vida a toda la iglesia. Es más, ¿de dónde salen los milagros? ¿De dónde salieron los milagros de Jesús? Pues de su palabra que contenía la potencia creadora, porque eran palabras dichas en la divina voluntad. Entonces, en la raíz de todo lo que podamos ver en Jesús, vamos a encontrar siempre la divina voluntad reinante y obrante, de la manera más perfecta, porque pues, Jesús nunca puso un obstáculo, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí encontraremos la divina voluntad obrante perfectamente en su apogeo. Pero bueno, hasta donde vamos conociendo son como que los efectos de esa voluntad divina que iba dejando hacia afuera, hacia nosotros. Entonces, ahí vemos pues, entonces los santos que más imitaban a Jesús, hasta donde conocían que era su exterior, pues eran los que más se iban santificando, ¿no? Con mayor perfección, con menor perfección, en fin. Y cumplir, por decir, imitar a Jesús en algo no quiere decir que ya lo demás no lo hicieran, hacían todo junto, mandamientos, sacramentos, la Santa Iglesia y el deseo de perfección. Una cosa no elimina la otra, o sea, ahí va, porque todo es parte de una unidad que se llama voluntad de Dios, no son cosas separadas. Entonces, en el desarrollo de la iglesia, repito, pues iba dando todo este conocimiento cada vez más profundo, más desarrollado. Y llegamos a las grandes alturas de los místicos, que fueron los que más se unieron a Dios y más llegaron a entender cuál era en sí la sustancia de la perfección. Y el que, si han leído algo de San Juan de la Cruz o de algún santo así ya místico, verán cómo la perfección la ponían en la unión de voluntad humana con la divina. Entonces llegaron a entender eso y llegaron a la unión de la voluntad humana con la divina, en todo lo que ellos conocían y hasta donde conocían. En el sacrificio, por ejemplo, ese es un punto interesante. En el dolor,
Ahí se ven los grados que hay de acuerdo a la voluntad divina. Hay gente que no soporta el dolor y lo rechaza y no lo quiere y hasta reniega de Dios, ¿no? Ahí está, la voluntad humana en contra de la divina. Dios te manda eso, tú no quieres. Clarísimo. Bueno, viene el siguiente paso, la resignación. Ya entienden, bueno, hay una voluntad superior que me está mandando esto, no puedo hacer nada en contra. Bueno, me voy a resignar y que Él me ayude. Ya es un paso, la resignación a la voluntad divina. Pero hay más pasos, hay quien sigue avanzando, va entendiendo más y dice, si es Dios el que me lo manda, su voluntad santísima, que es buena, pues algún efecto bueno ha de producir en mí el sufrimiento. Bueno, ya no solo me voy a resignar, lo voy a aceptar de buena manera y lo voy a tratar de vivir con paciencia y de la mejor manera posible. Se lo voy a ofrecer a Dios. Ese ya es otro paso más de acercamiento de la voluntad humana con la divina en el punto del dolor. Luego hay santos todavía que fueron más allá, no se quedaron ahí, llegaron a comprender algunos de los efectos del sufrimiento y que era el único medio en que se iban a purificar para llegar a esa unión con Dios. Y entonces amaban el sufrimiento, lo deseaban, lo pedían. No por el sufrimiento mismo, se entiende, sino por los efectos que iban a producir en ellos, porque querían unirse con Dios, querían amar a Dios más. Entonces ellos alcanzaban esa unión de voluntades con Dios. Ya, Dios quiere esto, yo también lo quiero. Lo quiere para mi santificación, yo también lo quiero. Esa unión de voluntades. Pero todavía hay algo más. Y esto lo vemos en Luisa, que fue pasando estos grados y llegó a esto. Tan es así que llegó al punto de ofrecerse como víctima. O sea, decir, Dios mío, hazme sufrir, aquí estoy dispuesta a sufrir lo que sea. Hazme sufrir por amor a ti y por amor a mis hermanos. Y le pedían sufrir y sufría cuando no tenía sufrimiento. Bueno, que ella decía que no tenía sufrimiento, pero la verdad es que siempre tenía sufrimiento. Más bien, no tenía la cantidad de sufrimiento que ella quería. Y ya se quejaba. En fin, bueno, entonces con Luisa llega todavía más a decirle a nuestro Señor que no solo tiene que unir su voluntad a la de Él en eso, sino obrar como obraba Él en el sufrimiento. No solo, o sea, para que quede más claro, no solo ofrecerse como víctima, estar dispuesto a sufrir cualquier cosa y ofrecerlo con amor a Dios y al prójimo, sino tener las mismas intenciones, o más bien obrar con los mismos modos que obró Jesús cuando Él sufrió. Entonces eso se ve claro en las horas de la pasión, que no solamente Luisa va describiendo los sufrimientos de nuestro Señor, sino que va explicando la actividad interior que tenía Jesús. No solo esa disponibilidad de sufrir por todos, sino esa actividad de poner esos sufrimientos a dar sus frutos de manera divina, a darlos a cada ser humano, a reparar específicamente cada pecado, a darle al Padre la gloria por cada pecado de cada ser humano. En fin, toda esta actividad es lo que los santos no llegaron a conocer. Esta actividad divina de Jesús, interior. Entonces, esa ya fue un paso más en la divina voluntad, ¿sí? Que llega al punto, le dice Jesús, que eso se llama pues el obrar de la voluntad humana en la divina.
y de la voluntad divina junto con la humana, que eso es a lo que no habían llegado la iglesia. Entonces, si bien voluntad divina siempre ha habido en la iglesia, lo que no ha habido es vivir y obrar en la voluntad divina, y que ella viva y obre en nosotros con sus modos divinos. Yo tomé ahorita el ejemplo del sufrimiento, pero así se aplica a cada acto nuestro. Y repito, llegar a esto y querer conocer esto no quita todo lo anterior, al contrario, lo implica y lo contiene, y hay que empezar por ahí. Porque si no, es como un edificio que se va formando. Entonces empieza uno por los cimientos, luego el primer piso, luego vas en segundo, así hasta llegar a la cúspide, ¿no? Entonces si quitas, no, es que los cimientos me parecen ya que es muy abajito, quita los cimientos y se te va a venir el edificio encima. Entonces Luisa, bueno, Jesús, en esto del reino de la divina voluntad, está construyendo sobre toda esa base que ya había en la iglesia. No la podemos quitar, porque todo es una unidad que se llama el reino de la divina voluntad. Ese edificio grandiosísimo, majestuosísimo, con el que coronó pues esta obra, pero que tiene sus bases y sus raíces en todo lo que siempre ha habido en la iglesia. Por eso les digo, este reino está en la iglesia. Entonces, el alma que quiera llegar a vivir y a obrar en la divina voluntad, por supuesto tiene que cumplir los 10 mandamientos, yo diría de manera perfecta. Por supuesto, tiene que apreciar los sacramentos y frecuentarlos, y de manera ejemplar. Por supuesto tiene que cumplir, conocer la palabra de Dios, y tiene que vivir los consejos evangélicos según su estado. Por supuesto que tenemos que imitar a Jesús, y por supuesto que tenemos que conocer las verdades de la divina voluntad. Entonces ahí va todo incluido para formar esa unidad armoniosa dentro de nosotros, y que sea real, que no sea construir castillos sobre arena y luego se te vienen encima porque te faltaban las bases, o te faltaba el primer piso, o te faltaba algo, ¿no? Un muro por ahí, con un muro que falte, pues se descuadra todo, ¿no? Luisa, o sea, si vamos ahí al ejemplar que fue Luisa, veremos que ella llevó a cabo todo esto, y Jesús la llevó por esa construcción, construyó todo esto en ella. O que, por ejemplo, vamos a analizar así de manera rápida los mandamientos en Luisa. Pues, ¿qué vemos que alguna vez mintió? Aunque fuera pequeñita la mentira, pues total es pequeñita. No mentirás, esa es voluntad de Dios para mí. Pues empezó por ahí. En fin, no voy a analizar todos los mandamientos, pero Luisa por supuesto que los cumplió todos. Los sacramentos, pues igual. El amor a la iglesia y su sujeción, su sumisión, ya lo sabemos, siempre lo cumplió. La perfección, conocida la santidad humana, para decirlo así, la imitación de Jesús, pues también la cumplió. Pobreza, todas las virtudes, humildad, castidad, obediencia, mansedumbre, todo lo que quieran, amor al prójimo, amor a la iglesia, etcétera. Todo lo encontramos en ella. Y luego ya viene toda esa parte de divina voluntad. O sea, nunca, fíjense, Luisa, teniendo la plenitud de la divina voluntad, vamos a poner al final de su vida, nunca despreció nada de lo anterior, porque sabía que era toda una unidad y un conjunto. Luisa, por decir, comulgó todos los días hasta el último día de su vida.
Nunca dijo, no, la Eucaristía ya quedó muy abajito para mí, eso ya no, es más grande vivir en la divina voluntad. No, es todo un conjunto. La Eucaristía salió de la voluntad de Dios. Jesús lo dejó, entonces salió de su voluntad. Es algo que pertenece a la divina voluntad. Entonces es algo que me pertenece porque yo quiero vivir en la divina voluntad, es algo mío. Y comulgaba de manera ejemplar. Y le servía para hacer actos en la divina voluntad. ¿Qué comuniones las de Luisa habrán sido? Pues claro que le servía para hacer actos en la divina voluntad, reparar por todos los que no comulgan bien, pues todo eso que ya sabemos. Pero nunca dijo, no, entonces yo ya no comulgo. No, pues va todo junto. Vean qué bonito ir entendiendo que esto de Luisa y de la divina voluntad, primero está insertado en la iglesia y segundo, nos va a ayudar a vivir en plenitud nuestra fe católica. No a dejarla, ni a enfriarnos, ni a partirla, ni a rechazarla. No, entonces no sería de Dios. Entonces, bueno, esto lo digo porque a todos yo creo que nos gusta o que conocemos algo de Luisa y nos empieza a enamorar su grandeza, pues que no descuidemos esa otra parte, ¿no? Que es toda la base fundamental, que aunque no se hable mucho, a lo mejor no voy a dar un retiro yo de sacramentos, no voy a dar, o no se hable aquí en los volúmenes mucho de eso, pues es que Jesús ya lo da por sabido porque ya está en la iglesia. Entonces que nosotros procuremos no descuidar esa parte, de manera, si quieren, personal. Yo creo que a todos nos falta formación de algo. A lo mejor muchos de ustedes han leído vidas de santos, pero les falta saber un poco más de espiritualidad. Muchos de ustedes habrán tomado cursos de Biblia, pero igual les faltará saber mucho más de ascética, por decir. O sea, de disciplina cristiana de las virtudes. No sé, ¿no? O sea, entonces yo creo que a todos nos falta un poquito trabajar también en esa parte. Esa es la base que nos va a disponer a que todas estas verdades no sean teoría, sino que se hagan vida. Entonces podemos ir tomando las dos cosas juntas. Esa parte básica y fundamental que ya estaba en la iglesia y aparte esto, que es lo que nos va a incitar mayormente a vivir en la divina voluntad. Y cualquier duda que pudieran tener, pues ahí está el ejemplo de Luisa, refiéranse a su vida. ¿Será que Luisa haría esto? ¿Será que Luisa pensaba así? Pues vamos a ver qué hizo Luisa en su vida, concretamente, porque Jesús nos la quiso dejar como ejemplo. Entonces, bueno, más o menos creo que con esto queda que el reino de la divina voluntad está totalmente insertado en la iglesia. Quisiera leer para que vean que no es que se inventó mío, o sea, viene en Luisa lo que les estoy diciendo. Del volumen 15, el primer capítulo, la divina voluntad es germen, medio y corona de todo. Entonces, que Jesús nos explique así, más o menos esto, quizá queda mucho más claro de lo que yo pueda decir, ¿verdad? Entonces, escribe Luisa. Estaba rezando, fundiéndome toda en la santísima voluntad de Dios. Pero tenía en mi mente alguna duda acerca de todo lo que Jesús me viene diciendo sobre este santísimo querer. Y Él, estrechándome a sí mismo, con una luz que arrojaba en mi mente, me dijo: hija mía, mi voluntad es principio
medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad, no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha profundizado sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo la tierra a la planta, y al irse profundizando las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona, y esta formará la gloria del árbol. El que dando abundantes frutos formará la utilidad y la gloria de quien sembró la semilla. Bueno, eso es el ejemplo, ¿no? Ahora ya lo aplica. Esta es imagen de mi iglesia. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció mi iglesia. Pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo, y para dar fruto en algunos árboles se necesita la duración de siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así, el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para crecer y dar a conocer sus frutos. Esto responde un poquito también a aquella duda que quizá al principio nos venga. ¿Por qué hasta ahora hizo Dios conocer esto después de 2000 años de iglesia? Bueno, porque se necesita tiempo para ir desarrollando esa semilla. Y más nosotros, los seres humanos, tan limitados, tan llenos de miserias y consecuencias por el pecado original y por nuestros pecados, vamos muy poco a poco. Entonces, Él sabe en su infinita sabiduría por qué hasta ahora da a conocer los frutos. Fíjense, nada más así pensando un poquito. Si Dios hubiera dado a conocer esto mucho antes, al no haber disposiciones, ¿qué hubiera pasado? Pues que no hubiera dado los frutos. Entonces hubiera Dios tenido que esperar más tiempo y darlo al tiempo propicio, que era y entonces hubiera sido una cosa inútil. Y Dios no sabe hacer cosas inútiles. Entonces, este era el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos más santos? No, está hablando de la iglesia en general, no crean que de nosotros, Más bien hay que decir, aunque seamos tan pecadores en esta época, Dios ve que este es el tiempo justo y va a dar todas las gracias necesarias para poder corresponderle, a pesar de que seamos más pecadores que otras épocas. Porque no crean que somos los mejores. Pero Dios lo que quiere es que reconozcamos esa nuestra nada, nuestros pecados, nuestras miserias, y nos abandonemos en Él y pongamos nuestra buena voluntad, y Él hará todo lo demás. Más se verá que es obra de Dios. Entonces dice, la iglesia ha conocido la semilla de mi voluntad, y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora debe conocer los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos.
y esta será toda mi gloria y mi corona, y también la de todas las virtudes y la de toda la iglesia. Entonces fíjense, esta será toda mi gloria y mi corona, y también la gloria y la corona de todas las virtudes y de toda la iglesia. Además, qué responsabilidad, ¿no? Las almas que nos queremos meter en esto, en nosotros Dios quiere hacer esta obra, formar su gloria y su corona de Él y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Realmente, pues que Él lo haga y que nosotros nada más ser dóciles y seguirlo. Pero la obra principal va a ser de Dios, porque nosotras, miserables y pobres criaturas humanas, llenas de defectos, pues no podemos llegar a esto. O si alguien se cree muy santo y cree que puede llegar a esto, pues bueno, pero yo creo que no. Entonces, veamos cómo esto es grande. Entonces, ¿por qué te asombras de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Fíjense, Luisa misma era la primera asombrada, ¿eh? O sea que si nos vienen esas preguntas, ¿cómo es posible que hasta esta época? Luisa también se hizo esas preguntas, no crean que no. Jesús se las contestaba por eso, para contestarnos a nosotros también esas mismas preguntas. Entonces, ¿por qué te asombras de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podían hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey. Si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el trono, y al último es cuando se corona. Y si se quisiera coronar al rey sin formar el reino, el ejército, etcétera, sería un rey de broma. Ahora, mi voluntad debe ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad la criatura puede decir todo está cumplido. Bueno, quiero abundar un poquito sobre eso de que debe ser corona y cumplimiento de todo. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos a meditar. A ver, corona de todas las virtudes, decía allá arriba. ¿Cómo? Sí, o sea, primero hay que tener esas virtudes para poderles dar el pleno cumplimiento. Por eso yo les decía, ¿no? Que el alma en la divina voluntad debe empezar por ahí. O sea, si no tienes virtudes, ¿qué vas a coronar? ¿A qué le vas a dar cumplimiento? Hay que empezar por adquirir las virtudes. ¿Y por qué va a ser cumplimiento de las virtudes? Porque esto es de otro capítulo del volumen 17, porque las va a hacer que se vivan y se practiquen al modo divino. Hasta ahora se han practicado al modo humano. Vamos a poner una virtud concreta para que entendamos: el amor al prójimo. Entonces, hasta ahora se ha cumplido esa al modo humano. Jesús dijo, amen a su prójimo como a sí mismos, ¿no? Y dijo algunas obras de caridad, algunas obras de misericordia que se pueden hacer con el prójimo. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Mientras más haga de eso, mejor. Mientras más dé de comer a los hambrientos, mejor. Mientras más vista al desnudo, mientras más ayude a los enfermos, mejor. Pero eso todavía es humano. A ver, ¿Jesús dedicó su vida a eso? ¿La Santísima Virgen dedicó su vida a eso? No,
La Santísima Virgen no iba buscando enfermos para ayudarlos. Entonces, Jesús curó a algunos enfermos, sí, pero Él, siendo Dios, imagínense a cuántos enfermos hubiera podido curar, a todos, y no lo hizo. Entonces, y Jesús fue el que más amó a los enfermos, ¿no? No podemos negarlo porque era Dios. Y la Santísima Virgen igual. Entonces, ¿cómo le hicieron ellos? Vamos a descubrir el modo divino como ellos amaron al prójimo. ¿A la Santísima Virgen se le enfermó San José? Sí. ¿Y cómo lo habrá tratado? Con toda la caridad del mundo, con todo el amor espiritual y ordenado en Dios, o sea, no desordenado, porque no se puso desesperada cuando se murió tampoco, o sea, sabía que era su hora y estuvo cuidándolo con toda caridad, por amor a Dios y en Dios. Pero como también la Santísima Virgen vivía en la divina voluntad, al estar teniendo esos cuidados con ese enfermo que era voluntad de Dios que cuidara, que era su esposo, porque dicho sea de paso, no lo votó, ¿verdad?, por irse a cuidar a otros enfermos. No, ella veía la voluntad de Dios en el cumplimiento de sus deberes de Estado. Entonces, al cuidar al enfermo que Dios quería que cuidara, que era su esposo, ¿cómo lo hizo? Ya vimos, por fuera nos imaginamos con todo su amor y caridad y todo. Pero por dentro, en la divina voluntad, pues tuvo la intención de hacerlo a todos los enfermos y de llevarles no solo alivio corporal, sino de llevarles las virtudes, la paciencia, la resignación, el amor, y de darles, inspirarles el amor, el sufrimiento y el unirse a Dios por medio de esos sufrimientos y etcétera, ¿no? Entonces podemos, de esta manera, como la Virgen lo hizo en la divina voluntad, al modo divino, cualquier enfermo, cuando nos enfermamos, podemos recurrir a la Santísima Virgen y ella está junto con nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí la sentimos cerca? Pero es que ella no viene corporalmente. No, es que ese es al modo humano. Al modo humano vamos al hospital y visitamos al enfermo o a su casa. No, ella no lo hizo al modo humano, lo hizo al modo divino, es decir, espiritual, interior y universal, en la divina voluntad. Entonces, en ella vemos el amor a los enfermos de manera perfecta, porque no excluyó a nadie, ni de su época, ni de las épocas posteriores, ni anteriores. Y en el cielo vamos a ver cómo ella estuvo, no solo a la cabecera de cada enfermo, sino, podríamos decir, en su interior, ayudándoles y haciendo ahí su papel de mamá con esos enfermos, pidiendo no tanto la curación, a menos de que fuera voluntad de Dios, sino el aprovechamiento de esa enfermedad, de ese sufrimiento, y el consuelo y la paz y todos los bienes espirituales. Entonces, en la divina voluntad se trata de ese coronamiento a las virtudes. Entonces, Jesús nos va a hacer conocer esto para hacerlo vida. Entonces, el alma que va conociendo la divina voluntad y sus modos divinos y tiene esa virtud, pues, del amor al prójimo y a los enfermos, no se trata de que se vaya cada vez a buscar más enfermos. No, se trata de estar disponible para cuidar a los enfermos que Dios le ponga cerca según su voluntad, y el día que los tenga que hacer, hacerlo a nombre de todos en la divina voluntad, junto con la Santísima Virgen, junto con Jesús, ir a llevarles el bien, el consuelo y todos los bienes que ya dijimos, junto con la Santísima Virgen, sin excluir a nadie. Entonces, esa virtud va a tener su cumplimiento en esa alma. Y es una cosa real.
si lo hacen en la divina voluntad y junto con Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esa alma llegue al cielo, oh sorpresa, va a encontrarse con que no solo cuidó a 1, 2 o 10 enfermitos que Dios le puso cerca, sino por haberlo hecho al modo divino, se va a encontrar junto con la Santísima Virgen y junto con Jesús en la cabecera de todos los enfermos, de todas las épocas, haciendo el bien a todos. Entonces, ven, qué diferente. Esto ya es practicar las virtudes al modo divino y darle su pleno coronamiento. ¿En cuántos capítulos le dice Jesús a Luisa? Vivir en mi voluntad no tiene nada de extraordinario exteriormente. Todo es entre el alma y Dios. Entonces ahí está. Entonces vivir en la divina voluntad no es que exteriormente le vayamos a ganar a los grandes santos que han cuidado a enfermos y que han fundado institutos. No, porque ya no va a ser al modo humano, va a ser al modo divino. Entonces exteriormente se va a ver hasta menos que los demás, como en la Santísima Virgen. Pero ser el alma que abarque todos los tiempos, todos los enfermos y todo. Hasta los santos se van a quedar admirados de esos actos inmensos que haga esa alma junto con la divina voluntad. O más bien, mejor dicho, que haga la divina voluntad en esa alma, porque ahí el que tiene la potencia de multiplicar a esa alma en todas las cabeceras de los enfermos, pues es la divina voluntad. O sea, porque yo sigo aquí, cada quien sigue en su lugar, ¿no? Pero la potencia de la divina voluntad te puede multiplicar, como multiplica a la Santísima Virgen, como multiplica a Jesús. Entonces, eso es aprender los modos divinos y obrar en la divina voluntad, y que la divina voluntad obre en ti con sus modos, no con los tuyos humanos, con sus modos divinos. Y eso es lo que hará. Dice, y esta será toda mi gloria y mi corona, y también la de todas las virtudes, y la de toda mi iglesia. Y así ya cada quien puede meditar en cualquier otra virtud. Entonces no se trata de quitar las virtudes, darlas por sobrepasadas, por cosas que ya no sirven, no, las tienes que tener para darle su cumplimiento. Lo que cambia es la forma y el modo, que ya no va a ser al modo humano, sino al modo divino, pero la tienes que tener. Si no tienes esa disponibilidad y ese amor a cuidar a un enfermo, nunca vas a poder realmente hacer estos actos. Serán puras intenciones, puros deseos, pero no actos si no lo haces. Aunque sea con un enfermo, ¿no? Que Dios te ponga ahí. En fin, vean cómo es otra óptica, ¿no? Entrar a esto de la divina voluntad. Entonces, por eso digo yo que en Luisa se ven todas las virtudes. Si alguien quiere ver esta virtud concreta en Luisa, me van a decir, pues Luisa no cuidó enfermos. Para empezar, ella era la enferma y nunca salió de su cama. Pero si vamos a su interior y en sus escritos se ve reflejado, en las horas de la pasión, no vayamos más lejos. ¿Cuántas veces lleva la sangre de Jesús, las penas de Jesús a cada enfermo, etcétera, y está en esa actividad interior? Tomando esos modos de Jesús, y se puede decir que ella igual, sin excluir a nadie, ningún santo había hecho ese acto de ayudar a los enfermos sin excluir a ninguno, nadie, solo Jesús y la Santísima Virgen. Pero se lo enseñaron a Luisa y Luisa lo quiso hacer. Entonces en Luisa vemos esa virtud de manera divina que le daba cumplimiento y era corona de esa virtud del amor al prójimo. Es admirable ir leyendo e ir comprendiendo
cómo las virtudes en Luisa también eran de esta manera, ¿eh? No eran tan visibles exteriormente, pero si vamos entendiendo su interior, nos quedamos admirados de hasta dónde llegaba su amor. Y realmente, o sea, si han leído los primeros volúmenes de Luisa, verán cómo se sacrificaba con gusto por todos. ¿Cuántas veces la vemos que Jesús le manifiesta ciertos castigos o ciertas cosas de ese tipo? Y Luisa, no, Jesús, aquí estoy yo, hazme sufrir a mí en lugar de mis hermanos, sálvalos y todo. O sea, un amor realmente, o sea, que se ve, que se siente así por todos los hermanos, el prójimo, por todo el prójimo, pues. Y que ella sufría en lugar nuestra. O sea, ella sí nos amaba también y aprendió a amarnos así, con estos modos, hasta sacrificarse por nosotros. En fin. Bueno, yo creo que ya mero vamos a hacer una pausa para descansar un ratito y luego continuaremos hablando ya un poquito más de otras cosas siempre relacionadas con la voluntad humana y la voluntad divina para comprender mejor.